Muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos la presencia del poeta Rudy Aruiriquilla, a quien recibimos muy gustosos. Agradecidos con Rudy por habernos aceptado la invitación a esta entrevista. Buenas noches, Rudy. No, buenas noches y agradezco a ustedes por la invitación y por la oportunidad que me brindan ustedes, ¿no? Como estudiantes de décimo semestre, ¿no? De la Facultad de Ciencias de la Educación del programa Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. Gracias. Para ello vamos a invitar a Iván, quien nos va a dar una breve biografía del poeta Rudy. Te escuchamos, Iván. Buenas noches. Para empezar, un gusto saludar al autor que nos está acompañando, el autor Rodi si no me equivoco es Aruriri, ¿verdad? ¿O me podrías decirlo tú? Aruiriquilla. Aruriquilla. Muy bien. Pues este autor, Rodi Aruriquilla, nació el 25 de febrero de 1995 en el distrito de Para, Sandia. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Industrial 45, José María Arguedas de Juliaca, y fue parte de la promoción de Bodas de Oro, ¿no? En el 2012. Estudió en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en la Facultad de Educación, en la Escuela Profesional de Educación Secundaria y el programa de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. En el 2017 fue partícipe en la publicación Mi Primera Vez, siendo uno de sus primeras publicaciones literarias. En el 2018 obtuvo el premio del libro de bronce organizado por la Casa del Poeta peruano en la filial Juliaca. En el 2019 publicó Recreo del Tiempo. En el 2020 publicó Los cielos de acrílico, donde hay un anuncio de comida para gatos. Para las preguntas, mi compañero Vladimir va a hacerles. Gracias, Iván, por darnos lectura a la breve biografía del poeta Rudy. Antes de iniciar con las preguntas, quisiera leer uno de sus poemas, que es parte de su última publicación, Los cielos de acrílico. El poema titula Escalar. Es una utopía encontrar una mujer que hable de Vallejo o de las decepciones de Melgar. La lluvia es señal de la extinción de la poesía. La poesía es alimentada con la traición de una mujer. La contaminación ambiental es tan mala que llega a esterilizar a la poesía. Al año 2100 el hombre llegará convertido en un dromedario terrestre. El propósito de los poetas es encontrar el camino de retorno a Olimpo. El secreto de un libro está en todas las calles de cada ciudad del mundo. Las canciones de la actualidad son ingredientes de los capitalistas. Las ciudades que no sonríen son los mejores cementerios del mundo. Todo lo dicho tal vez no sea poesía. El poema Escalar de Rudy. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con las preguntas a nuestro entrevistado. Y quisiera pues preguntarle, ¿no? En primer lugar, ¿cómo ha sido la niñez de Rudy? ¿Dónde ha crecido? ¿Dónde ha vivido esos momentos de su infancia? Te escuchamos. Gracias por la pregunta, Vladimir. Bueno, la niñez, ¿no? Justo que me hace recordar, ¿no? Una parte donde leo uno de sus compañeros la biografía, ¿no? Eh, yo nací pues en la provincia de Sandia, ¿no? Distrito de Para, ¿no? Es un distrito que tiene sus comunidades, 5 comunidades o 4 comunidades. Y en una de sus comunidades o centros poblados yo nací, ¿no? Y pues ahí es donde yo pasé mi infancia o mi niñez, ¿no? Junto a mis hermanos, a mi madre, ¿no?
y ahí es donde yo estudié lo que es el nivel inicial y primaria. De ahí pasé a migrar, ¿no? Por motivos de trabajo, supongo que de mis padres, ¿no? Porque a esa edad dependemos de nuestros padres, pues ya empecé a migrar a la ciudad de Juliaca. Bien, Rudy. Muchos autores, muchos escritores desde la infancia tienen un cierto acercamiento a la literatura. Hay una biblioteca en casa, no sé. ¿Pasó lo mismo contigo? Si me preguntan de la niñez, creo que sí, en este caso siempre, más que todo mis hermanos, ¿no? Mayores. Yo soy el último de 5 hermanos, ¿no? El último. Y entonces mis hermanos son los que traían libros, pues, ¿no? En mi casa, en mi comunidad donde vivía, donde pasé o crecí mi niñez. Ahí es donde ellos traían libros antaños, ¿no? De aquellos años, de los 90, ¿no? En esas épocas. Pues estamos hablando, pues mi niñez más que todo del 2000 hasta el 2005 aproximadamente, o 2006, 2007, ¿no? Toda esa etapa yo vivía ya en esa comunidad, entonces ahí es donde sí realmente sí traían libros, pues mis hermanos, siempre, como yo era el último, era pues también el engreído de la casa y siempre un hermano o mi padre siempre traía, sí, de regalo siempre tuve unos libros, ¿no? Claro, libros infantiles para mi edad. Claro. Y en ese acercamiento a la literatura, quizá ya después de la niñez, quizá recuerdes algún título que te haya marcado hasta ahora. Eh, un título en específico, un libro completo a esa edad, creo que no habría, ¿no? Pero sí pequeños textos como cuentos de Ribeiro, por ejemplo, ¿no? En fragmentos, en algunos libros compilados o más que todo a zonas rurales no llegaba pues en esas épocas libros como hoy en día, ¿no? Más que todo llegaba a libros del Ministerio de Educación, ¿no? De la Minedu, que facilitaba a los colegios o por ahí. Entonces, por ese lado, en donde yo encontraba pequeños fragmentos de tal vez cuentos, poesías de diferentes autores, ¿no? Y como le vuelvo a recalcar, siempre me ha gustado los cuentos de Ribeiro, tal vez por ahí encontraba, y así algunos cuentos de Arguedas, por ahí encontraba también, más que todo cuentos o autores peruanos. Claro, entonces Rudy Arwiri es el último de los hermanos y el primero en ser escritor, me imagino. Claro, en este caso sí, uno de mis hermanos, creo que más adelante, tal vez si me vuelven a preguntar, eh, también estudió lingüística, ¿no? Entonces por ahí es en donde más me ayudé a reforzar en este camino y empezar realmente a escribir, ¿no? Claro, muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a hacer otra pregunta que está muy relacionada, de hecho, a la anterior. ¿A qué edad comenzó a escribir Rudy Arwiri? Eh, en específico no podría recordar a qué edad, pero siempre tuve pequeños panfletos o parafraseos o no sé cómo llamarlo, ¿no? En este caso siempre hacía poesía, ¿no? Siempre hacía poesía más que todo, ya empezando la secundaria, podría decirse, ¿no? Ahí es donde realmente encontré no sé si llamarlo habilidad, ¿no? Como le vuelvo a recalcar, a esa edad, a los 11 años, 12 años, o, ¿no? Más o menos aproximado, es donde uno de mis hermanos pues estudia lingüística. Y entonces ahí es en donde él traía más libros, en este caso ya libros específicos o de autores regionales, nacionales, ¿no? Como él es de carrera lingüística también relacionado con un poco de literatura,
Y entonces ahí es en donde él me traía libros de autores regionales, ¿no? Y ahí es en donde yo descubro esa pasión o ese espacio que me acogía a la poesía. Y a partir de ahí, cuando uno se nutre de bastante lectura de la poesía, ¿no? En este caso, ahí es en donde uno ya coge un lápiz y una hoja de papel y empieza a escribir. No sé si para esa edad, no sé si llamarlo poesía o no sé, ¿no? Pero ahí es en donde yo empecé a escribir. Entendemos, Rudy, en todo caso hubo influencia, ¿no? Por parte del hermano que estudiaba lingüística. Ahora, esta, esta vocación que tú desarrollaste para ser poeta, o en todo caso para ser escritor, ¿cómo fue tomado por tus padres? Porque hay algunos escritores que en sus entrevistas o no, en algún otro lado mencionan que pues no, de la literatura no se puede vivir, ¿no? Y es algo que creo que se escucha frecuentemente. Entonces, ¿cómo fue tomado eh, tu vocación literaria por parte de tu familia? Eh, eh, Continuando con la descripción de mi biografía, ¿no? Autobiografía. Eh, bueno, como a esa edad yo escribía, siempre tuve al lado como padre tal vez a mi hermano, ¿no? Que compartí bastante una parte de mi vida, ¿no? Incluso hasta terminar la universidad, siempre compartí la vida con mi hermano, pues mi padre falleció pues cuando yo tenía 11 años o 12 años aproximadamente, 11 años, ¿no? Si no recuerdo. Y pues mi padre pues nunca supo que hacía poesía, pues, ¿no? O, ni sabía, ¿no? Y ya pues me quedaba simplemente mi madre, pues, ¿no? Y en quien confiaba era mi hermano, pues, ¿no? Quien estudiaba lingüística. Claro, yo nunca le decía a él que, oye, voy a publicar un libro o voy a ser escritor, nunca le dije eso. Y la primera vez que yo le dije es que dije, ingresé a la carrera de lengua y literatura, le dije. Pero él pues, renegó, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿no? Él quería que yo estudie otra carrera, ¿no? Porque él ya había estudiado lingüística, ¿no? Y también está, pues, en la rama de humanidades, ¿no? En este caso. Y pues, él no quería, pues, ¿no? Ahí es en donde recién se dan cuenta que yo me inclinaba a la literatura. Y entonces yo le decía, yo voy a escribir, les decía ahí. Cuando yo estaba en la universidad recién, yo les dije que quería escribir, o quiero escribir, o quiero publicar un libro, ¿no? Hasta ese momento nunca les dije que escribiría o escribía, ¿no? Siempre, claro, en mi escondite había pues por ahí tirado escritos, ¿no? Pero nunca nadie los leo. Gracias, Rudy. Bueno, ahora dejando un poco el lado familiar, en el 2017 haces tu primera publicación, me parece que en una coautoría. El libro titula Mi primera vez. Coméntanos más acerca de este libro, Rudy. Ah, bueno, ya esto ya es otra etapa, ¿no? Creo que ya es otra etapa en donde sí ya uno se mete plenamente a divulgar la literatura y aprovechar de ese espacio, ¿no? Y es ya cuando llega pues la etapa universitaria, pues en este caso, ¿no? Y sí, gracias a una maestra de la facultad, ¿no? Tuve la suerte de encaminar este proyecto. No siempre quise, cuando el primer día que pisé la facultad o la universidad, pues siempre yo entraba con esas ganas ya de publicar un libro, ¿no? Siempre tuve esa visión
de sacar un libro en todo el trayecto de esos 5 años o en la permanencia en la universidad, ¿no? Y pues se presentó la oportunidad ¿no? En el 2017, ¿no? Y pues así hemos empezado a escribir todos mis compañeros, ¿no? En este caso, ¿no? Es casi, sí, todos, no sé, tampoco se discriminó, se obvió, se ignoró a algún compañero, ¿no? En este caso, todos nos obligamos, sí o sí, sacamos y sacamos, ¿no? Y no sé, será coincidencia o será suerte, no sé, ¿no? Pero sí, en el salón nos tocaba, pues casi a todos nos gustaba leer o escribir, al menos, ¿no? Y algunos, siempre había un compañero que tal vez también tenía otro escrito y hablábamos y, ya, ¿por qué no sacamos un libro? Hacemos esto, una revista, algo. Y pues así nació eso y al final se concretizó y salió este libro, ¿no? Claro, como su nombre dice primera vez, tal vez tuvo algunos errores, ¿no? Y ya, pues salió. Sí, es algo que ahora también ya no se ve, ¿no? Esa experiencia, esa anécdota que cuentas. Y Okay. a esto quiero preguntarte, ¿por qué la poesía? Si tu primer acercamiento fue a la narrativa, ¿no? En este caso, como nos mencionaste, a Ribeiro. Mm, claro, claro, en la infancia leía cuentos, ¿no? Cuando yo empecé tal vez en la secundaria o la universidad, ahí es en donde más me incliné o me ganó, me cogió la poesía, ¿no? En este caso. Y ya pues uno a esa edad se inclina y escoge y se posiciona, ¿no? Y pues en este caso yo escogí la poesía para empezar, ¿no? O para meterme a la literatura. Claro, en el libro mi primera vez también aporté con un poco de narrativa, no sé si este cuento no sea magnífico, pero desde mi punto de vista no lo veo bien, pero sí también hemos compilado poesía y pues por ese lado escogí la poesía, ¿no? Y siempre también me gustó la poesía. Claro. Ese título es bien llamativo, ¿no? Mi primera vez. Eh, Generalmente, Vargas Llosa, por ejemplo, creo que también escribió poesía en algún momento, ¿no? Y él creo que en alguna de sus entrevistas menciona que no quisieran que las personas lean esos primeros escritos. ¿Pasa lo mismo contigo? claro, a veces cuando uno escribe se pregunta o se autocritica, ¿no? Una vez que sale publicado el libro o en alguna otra revista o en algún lado, pues dice, ¿no? ¿Qué pasará, no? ¿Qué me dirán o qué dirán de mi escrito, no? O siempre sucede eso, ¿no? Y eso me lo decían también a mí, ¿no? Cuando publiques eso te va a pasar. Y es cierto, ¿no? Yo cuando saqué mis primeras publicaciones, pues, ¿no? Yo decía, ¿qué dirán? ¿O qué dirán esto? ¿Qué dirá él? ¿O qué dirá tal compañero? O uno que sabe pues, de crítica, ¿no? En este caso de la rama, pues, ¿qué dirá? ¿No? ¿Qué le pareció? ¿No? Pero, pues, no, la poesía siempre está ahí y hay que aprovecharlo, pues, ¿no? Claro. Creo que un escritor siempre está inmerso, ¿no? A la crítica. En el 2018, tu inicio, tus inicios literarios en la poesía te llevan a obtener el premio del libro de bronce, organizado por la Casa del Poeta Peruano, filial Juliaca. ¿Cómo recibiste esta noticia? Cuéntanos más acerca de la obtención de ese premio. Mm, claro, es un concurso tal vez no tan grande o tal vez no conocido, ¿no? En la región, porque en la región tenemos muy pocos concursos, ¿no? Que se fomentan, ¿no? Mm, alguien decía por ahí, por ejemplo, un compañero, ¿no? ¿Por qué la Facultad de Educación o la Escuela Profesional o la carrera de Lengua y Literatura no fomenta este tipo de concursos, ¿no? En favor de la cultura, de la literatura, ¿no?
y proponía ahí, por ejemplo, que se haga un concurso regional o nacional, ¿no? Desde esa casa de estudios de la universidad, ¿no? Y, y así, ¿no? Podría, si nosotros hacemos un recuento, no hay muchos concursos en esta región, o al menos en estas ciudades, o en Puno, Juliaca, ¿no? Tal vez ahí al año una vez por ahí, ¿no? Luego no hay muchos. Bueno, este premio, en este caso, yo participé por curioso, ¿no? Vi ahí por las redes un anuncio que decía, ¿no? Concurso. Pues yo por curioso, esas veces estudiante de la universidad, pues envié mi trabajo, ¿no? Y pues ya, y pasó un tiempo y veo un mensaje que te llega siempre, ¿no? Cuando uno participa en esos concursos, siempre lo primero que te llega es un mensaje, ¿no? A tu correo, pues te notifican o te avisan, ¿no? Que ganaste el concurso. Y lo mismo me pasó, pues llegó y pues cuando uno empieza a escribir y que valoren tu trabajo, tu escrito, ¿no? Uno se alegra, pues, ¿no? Y así pasó esta etapa y pues, ¿no? Sí, me reconocieron ese día y pues hasta ese momento cuando uno escribe o cuando alguien lo reconoce o alguna institución, pues recién pues hablan de ti, pues, ¿no? Se preguntan quién es o de dónde es, cómo es, ¿no? Y ahí es la oportunidad para uno, pues, para que muestre su trabajo, ¿no? Y así pasó ese momento de ese premio. Entonces, este premio ha significado, ¿no? Menos la consagración, ¿no? Claro, ¿no? Como podría decirse, ¿no? El camino para empezar a escribir. Una motivación más. En el 2019 publicas Recreo del Tiempo y es el único ejemplar que yo tengo de ti. Coméntanos más acerca de este libro, ¿no? Que tiene creo que tiene el comentario de Julio Barco, ¿no? Uno de los poetas, creo que actualmente está en que hablar. Sí, pues cuando uno empieza la carrera literaria, pues no encuentra a veces dónde acogerse o qué espacio escoger, ¿no? Uno, por algo es el comienzo, ¿no? En este caso, ¿no? Y pues yo contacté a Julio Barco, pues, ¿no? Para que lo comentara, le dije que tal vez podría comentar este poemario, le dije. Y él me dijo, pues ya, normal, con gusto, me dijo, y yo le envié el trabajo, y pues exactamente hizo el comentario. Y hasta ese momento a Julio Barco, pues casi nadie lo conocía tal vez, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Porque él es limeño, ¿no? Y no sé cómo lo contacté yo, pero estuvo ahí él para apoyarme, ¿no? Y, y pues todos se preguntaban, pues, ¿no? ¿Quién es Julio Barco? Pues, ¿por qué a él? Me dijeron, ¿no? Pero si nosotros hablamos de poesía, la poesía está ahí, ¿no? Siempre es un espacio en donde puede acoger o acoge a todos, ¿no? ¿No? Y pues en esta etapa o para este libro estuvo Julio Barco quien comentó el trabajo, ¿no? Y bueno, los críticos dijeron que no está tan mal, ¿no? Lo que comenta sobre el libro, ¿no? Porque hace un recuento de todo el libro, un análisis, ¿no? Y así, esa parte del libro, ¿no? Sobre el libro, cómo surgió este libro, siempre me preguntan, ¿no? Es más que todo el escrito o todo el compilado de poemas surgieron en toda la etapa universitaria, ¿no? Y son algunos poemas tal vez no se llegan a completar al 100% si hablamos de una poesía pura, ¿no? Pero
están ahí y quien los valora o los critica serán los lectores, ¿no? Que en esto lo tienen el ejemplar, porque salió muy pocos ejemplares, no sé si salió 500, porque a veces también por temas de edición, por temas de economía, no se logran a cumplir al 100% todo el plan o todo el objetivo que uno tiene. Me ha llamado mucho la atención algo que mencionaste ahora. ¿A qué se refiere Rudy Arwiri cuando habla de poesía pura? Eh, si la poesía pura, yo lo llamo desde mi punto de vista, cuando es un poema trabajado o bien trabajado, ¿no? Cuando se llega a ese nivel de poesía, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien me decía que de qué se diferencia las canciones de los poemas o de la poesía. Si la estructura, la forma de expresar del sujeto lírico en este caso es lo mismo. O sea, ¿de qué se diferencia? ¿No? Alguien me decía por ahí. Y hasta ese momento yo no sabía, pues tampoco, ¿no? Por qué las canciones no son poemas? Por qué la poesía es poesía? ¿Y por qué las canciones no pueden ser poemas? Aunque tenemos algún Nobel que es, ¿no? Bob Dylan que escribe canciones que también es poesía, ¿no? No sé, son cosas que pasan. Pero si nosotros analizamos por qué las canciones son canciones y por qué la poesía es poesía, pues un amigo mío, un escritor también, me dijo que alguna vez la poesía y la canción eran una sola, en alguna etapa de la historia, ¿no? Aquellos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se separó la canción de la poesía? ¿No? Ahí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, él me decía la trova, ¿no? La trova es una fusión de canción y poesía o poema, ¿no? Pero ¿por qué se separó de la poesía? Pero ese es un tema de investigación, por ejemplo, ¿no? Que tenemos, y así pues se separa, ¿no? Nadie sabe por qué se separó, ¿no? Y a partir de ahí es donde la canción toma su rumbo y la poesía toma su rumbo, ¿no? Y la poesía pura es cuando pues se logra un poema al 100%, pues, ¿no? Lo que llamamos poesía, ¿no? Y cuando uno escribe o cuando uno hace versos, pues tiene que haber poesía, ¿no? Y a esto creo que vamos a llegar a reflexionar. También alguien decía, hay más poetas que poesía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay más poetas que poesía ahora, ¿no? En el siglo XXI. Porque las décadas pasadas decían que sí se hacía poesía. Ahora eh, uno se podría amanecer y escribe lo que sea, entre comillas, ¿no? Lo que sea, y pues al día siguiente saca y ya, pues, ¿no? Sale un libro, un poemario, ¿no? Podría decir, a diferencia de aquellos años, pues, ¿no? En la etapa del vanguardismo, en esa etapa, o mucho más antes, pues se demoraba pues en escribir poesía, ¿no? En realidad, algunos críticos analizan que es más difícil escribir poesía que melodía. Hasta ahora, a mi parecer, no, a simple vista no parece, pero creo que si nosotros analizamos, ¿no? Más difícil es en realidad escribir poesía que narrativa. A raíz de tu respuesta, ¿no? Surge algo importante que me gustaría preguntarte. Poesía. ¿Qué opinión tiene Rudy Arwiri acerca de los poetas que hoy en día pues, difunden sus poemas a través de redes sociales?
Eh, bueno, esa pregunta creo que va circulando en todas partes y también es tema de investigación, ¿no? Porque personalmente yo no suelo subir un poema o algún escrito en las redes sociales. No soy de eso, de estar publicando, hoy esta mañana desperté y escribí esto, o qué les parece, ¿no? O anoche, ¿no? Escribí esto. Personalmente no soy de eso, ¿no? Y si ustedes revisan algún perfil mío, no, tal vez no encuentren. Y pues de los que hacen no puedo decirle que está mal o bien, ¿no? Porque como digo, quienes juzgan esto serán los críticos, pues, ¿no? Pero yo pienso que no está mal, ¿no? Subir un escrito, ¿no? A las redes sociales, ¿no? Desde mi punto de vista, no está mal porque las redes sociales, pues, surgen, pues, a partir de la ciencia y tecnología, pues, ¿no? En pleno siglo XXI tenemos ese espacio, pues, para que uno pueda mostrarse, pues, ¿no? Y llegar a muchas personas, ¿no? Y no puedo opinar más, ¿no? Sobre eso. Gracias, Rudy. En todo caso, ¿no? Rudy nos menciona que pues, es un trabajo que lo tendrán que juzgar, realizar los críticos. Muy bien. Volviendo al libro, yo estuve en la presentación, ¿no? de este libro, Recreo del Tiempo, y mencionabas, ¿no? Entre los poetas que más marcaron tu juventud, a Vallejo o a Oquendo, me parece. Coméntanos más acerca de esos escritores que han sido tus poetas de cabecera. Eh, claro, ¿no? Si nosotros hablamos de poesía, siempre se nos viene a la idea, ¿no? El gran poeta César Vallejo, ¿no? Es un poeta universal que tenemos, ¿no? Acá en Perú, que tuvimos en Perú, ¿no? Nos representa Perú, ¿no? Hasta la actualidad, porque gracias a partir de él surge el vanguardismo, pues, ¿no? Y hasta la actualidad se sigue manteniendo esa corriente, ¿no? Literaria, ¿no? Claro, o sea, surgirán otras subcorrientes, ¿no? Pero la raíz siempre está ahí, el vanguardismo, ¿no? Tal vez por ahí la matriz que tuvo el dadaísmo que surgió, no recuerdo, en Suiza o Francia, ¿no? El dadaísmo, luego llegó acá pues el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo y así otras tendencias literarias se fueron, se fueron sosteniendo de este corriente literaria y tenemos a César Vallejo, pues hablar de César Vallejo es hablar de, no sé, de un gran personaje, ¿no? Que mmm, no se le puede decir que Vallejo pues escribió poemas de todos los ángulos, se podría decir, ¿no? Es un poeta que logró la poesía, ¿no? Yo leí y lo releo sus poemas que él tiene, ¿no? Siempre los tuve, ¿no? Y pues tal vez por ahí marcaron mi tendencia, ¿no? Ni yo no me di cuenta o no me había dado cuenta hasta sacar este primer libro, pues quienes lo dijeron fueron los que comentaron o los que leyeron el libro o el poemario, ¿no? Dijeron que tiene una tendencia o una raíz de Vallejo y de Oquendo, ¿no? Ellos son los que dijeron. Pues a mí me sorprendió ese día de la presentación. Yo creí que iban a decir otra cosa, de comillas, ¿no? Y pues lo primero que dijeron es que, ¿no? Tiene una tendencia de Vallejo y de Oquendo, ¿no? El poemario, ¿no? Bueno, ellos lo dijeron y pues a mí me sorprendió. Y a partir de ahí es donde yo releí el poemario, el libro, y sí, tiene una tendencia de Vallejo. De Oquendo también es un
poeta de la vanguardia, que es puneño, ¿no? Que sus 5 metros de poemas, ¿no? Bastó solamente eso. Y alguien, a esto me recuerda, que alguien me dijo que, ¿qué pasaría si Oquendo no hubiera muerto antes o después de publicar este libro o este poemario, ¿no? 5 metros de poemas. ¿Qué más hubiera escrito si no se hubiera muerto? Tal vez otros 5 metros de poemas, o tal vez no hubiera escrito, ¿no? O tal vez hubiera escrito una novela, ¿no? Pero pues así es la vida, ¿no? Nadie sabe lo que pasa, pues, pero ¿quién no nos dejó este poemario? Pues es un gran poemario. Tiene mucho por escarbar, aunque es solo 5 metros, pero tiene mucho para escarbar. Hay muchas investigaciones sobre este poemario y pues es una poesía completa, pues, Oquendo. Bien, Rudy. Ya para terminar con las publicaciones o con las preguntas referidas a las publicaciones que has hecho, me parece que el último libro que has publicado se titula Los cielos de acrílico, donde hay un anuncio de comida para gatos. Entonces, espero nos hagas llegar muy pronto el ejemplar. Eh, lo publicas en el 2020. Coméntanos más acerca de esta última publicación. Ah, bueno, también es un poemario, ¿no? Como ustedes ya lo saben. Mm, Sí, es un trabajo que hemos demorado mucho en hacerlo, en realizarlo, ¿no? Porque ya cuando uno empieza a publicar unos 2 o 3 libros, ya se da cuenta, ¿no? Qué hacer o qué no hacer, ¿no? Es como cualquier otro camino, cualquier otro trabajo, ¿no? A uno le hace la experiencia, ¿no? Y sí, este trabajo tuvo, no sé si decirlo mejor que el anterior libro, ¿no? Y pues salió pues a la luz en pleno pandemia, ¿no? 2020. Pues ahí es donde salió este poemario, porque en realidad tuvo que salir más antes, ¿no? Mucho más antes y pues por temas de edición, todo ello, a veces no se logra, ¿no? La fecha establecida. Pues salió y pues es un poemario, ¿no? Que también las que comentaron, en este caso, lo siguieron o siguieron diciendo que tiene esa tendencia de Vallejo, ¿no? Siguieron diciendo, yo pensé que ya se habían olvidado sobre Vallejo en este poemario, pero siguieron comentando que sí tiene esa tendencia de Vallejo, ¿no? Y así salió pues este trabajo. Rudy, ¿cómo, cuál es tu relación con la poesía? ¿Estás casado, como diría, ¿no? Es su amante? Claro, mm, claro, no sé si duermo con la poesía, pero siempre está ahí la poesía, ¿no? Como digo, la poesía siempre está ahí para uno, ¿no? Mm, Cuando uno escribe poesía, pues uno se siente liberado, ¿no? Eh, Está ahí y se olvida de todo, ¿no? El otro día me preguntaste cómo se hace uno poeta, ¿no? Pues algún escritor decía, pues en la literatura hay que buscar la utopía, pues, ¿no? Y pienso que en la poesía también, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no? Ese escritor decía que la utopía está en el horizonte, ¿no? Si tú avanzas 5 pasos, la utopía avanza 5 pasos. Si tú avanzas 10 pasos, la utopía pues avanza 10 pasos. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que nunca lo vas a alcanzar, ¿no? Algo imposible tal vez, ¿no? Por ahí. Pues sucede lo mismo con la poesía, porque de ser así, ya no habría poetas, ¿no? Porque siempre va a haber poesía, porque siempre hay algo
siempre va a haber algo para escribir, ¿no? Hoy día puede ser poesía, esto que me rodea en este instante, ¿no? Pared, el techo, ¿no? La luz, podría ser poesía, ¿no? Mañana tal vez esté en otro lugar y va a seguir siendo poesía y así va a seguir surgiéndose más versos, más escritos y la poesía va a seguir existiendo, ¿no? Gracias. Y comentaba también en esta conversación que tuvimos, refiriéndome a una frase que se le atribuyó a Galeano, ¿no? Donde La, mencionaba que la utopía sirve para caminar, uh, ¿no? Bueno, la, eh, a raíz de esto también quisiera preguntarte, ¿cuántas horas al día escribe Rudy? eh, al día, no lo sé, ¿no? Serán minutos, pues, pero, pero a veces no sé si es excusa o no sé cómo tomarlo en este caso, no sé, siempre tenemos en este caso pequeños percances, ¿no? En este caso el trabajo, pues, ¿no? Porque recorriendo a otras preguntas, por ejemplo, de la poesía no se vive, ¿no? O sea, alguien siempre se preguntaba, ¿no? Si de la poesía no se vive, ¿por qué escribes, no? Y creo que eso le pasó a muchos escritores, ¿no? De eso, la poesía no te va a dar pan para comer, ¿no? Y entonces, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Eso es lo primero que nace, por ejemplo, a Herole, le hicieron lo mismo, la misma pregunta a sus padres, ¿no? De eso, ¿de qué vas a vivir? Porque a Herole querían que estudie, pues, derecho o abogado, para que sea abogado, ¿no? Pero él dijo, no, yo quiero ser escritor, quiero estudiar letras, ¿no? Cosas así sucede. Y pues, ¿cuántas horas escribo? En caso de la poesía, pues, al día no suelo escribir, ¿no? O sea, soy consciente de eso, tampoco puedo decir que, pues, al día escribo 2 horas, me siento ahí en la pantalla y empiezo a teclear, no soy de eso, pero sí, de leer, sí, ¿no? De leer siempre estoy leyendo, tal vez al día 1 hora, ¿no? O 40 minutos siempre estoy leyendo, hurgando ahí algún libro, un poemario. Y sí, soy de eso, de leer, pero de escribir, sí escribo, tal vez podría ser a la semana, una vez, puede ser, ¿no? Un fin de semana, abro mi laptop y empiezo a escribir, ¿no? Ahí tal vez. Y, y así ese es mi cotidiano en este caso de escribir. Comprendo, Rudy. Bien, ahora quisiera preguntarte, no sé si en los planes de Rudy Arwiri está ser el poeta joven del Perú. Creo que si me hablas joven, creo que ya esa etapa se me está acabando. No sé, pero poeta joven, lo dudo, ¿no? Porque poeta joven, no sé si haya ese reconocimiento, si lo habría, pues tendría que ser el reconocimiento de alguna institución o alguien en este caso, pero lo veo muy, muy lejos eso, ¿no? Porque de ser así, no, pues tal vez no lo merezco, ¿no? Porque tengo muy corta esta carrera de escribir, ¿no? Apenas tengo 3 publicaciones, ¿no? Tampoco digo que soy un gran escritor, ¿no? Siempre he dicho, si alguien se preguntara quién es Rudy, yo siempre le recomiendo que sería, Rudy es lector, ¿no? Prefiero que me digan lector a decir que es poeta o escritor, ¿no? Siempre a mis amigos le he dicho, ¿no? No soy poeta, no soy escritor, soy lector, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leo libros, le digo, y por ese lado, ¿no? Y en son de bromas les digo eso, y pues se ríen. Pero no, si hablamos de poeta joven del Perú, creo que hay otros,
poetas muy buenos, ¿no? Muy buenos. No puedo mencionar los nombres, ¿no? En eso los juzgan, es pues los lectores, ¿no? Pues si merezco en realidad de ser poeta joven, eh, pues no sería bienvenido. Claro. Bien. A partir de lo que has mencionado, recordé algunas palabras de Javier, que decía que probablemente iba a dejar su trabajo para dedicarse de lleno a la literatura. ¿Puedo inferir que tú no harías eso o cómo sería en tu caso, Rudy? Eh, Dedicarse a la literatura de lleno, es posible si es posible, ¿no? Ahora sí, siempre por ahí te van a preguntar de qué vas a vivir, ¿no? Eh, yo dedicarme de lleno al 100%, tal vez no, nunca me dedique, pero sí tal vez al 99.9% sí, ¿no? Pero eso creo que va a llegar más adelante, ¿no? Yo pienso que si uno puede lograr a trabajar al 100% en la literatura y es posible, ¿no? Porque depende, al final depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Bukowski la literatura para Bukowski era pues su enfermedad, ¿no? Aparte de que otra de sus enfermedades era el alcohol, las mujeres, ¿no? Pero una de sus enfermedades era pues la literatura, ¿no? A él no le interesaba absolutamente nada, ¿no? A él le invita, incluso llegaron a invitarle para trabajar en una universidad, ¿no? ¿Quién no querría trabajar en una universidad? Pues, pero él negó, pues, ¿no? Esa oportunidad y seguía trabajando, ¿verdad? Haciendo literatura, ¿no? De lleno, al 100%. Y muchos creen que a Bukowski, por lo que le gustaba beber o por su gusto al alcohol, le nacía por ahí lo que es la literatura. Yo lo veo no lo veo por ese lado, lo veo por el otro lado, por el lado positivo que él leía bastante, ¿no? Hay pocos libros que hablan de eso, de Bukowski, más hablan de su otra vida, ¿no? Que le gustaba mujeres, el alcohol, pero su otra vida, que siempre hurgaba libros, ¿no? Pero, y así él se llenaba, pues, o trabajaba de lleno lo que es la literatura, ¿no? Pero de lograr trabajar o meterse en la poesía, en la literatura es posible, ¿no? Pero en mi caso, tal vez más adelante logre eso, ¿no? Porque no es fácil de lleno, de meterse 24 horas, estar ahí, ¿no? Y eso, en mi caso, creo que por lo pronto no creo que suceda. Comprendo. Entonces, Rudy hace rato también acaba de mencionar que ya se le está yendo la juventud, ¿no? Y la idea de ser poeta joven del Perú más o menos está quedando descartada, pero no creo que quede descartada el copé de oro, Rudy. Copé de oro. Sí. Eh, bueno, el Copé de Oro siempre participé, ¿no? En el concurso más, yo pienso que es uno de los premios más notables que tiene el Perú, ¿no? Aparte del premio nacional, ¿no? Está el Copé. Siempre participé en el COPE, pero aún no se me da la oportunidad, pero siempre estaremos ahí participando, ¿no? No está de más, ¿no? Siempre ahí, siempre estemos mostrando nuestro trabajo, ¿no? Porque a ver qué dicen o qué opinan de nuestro trabajo, ¿no? Es bueno participar en esos concursos. Claro, entonces estaremos atentos nosotros y esperemos que pues otra vez el Copé de Oro en poesía llegue a Puno. Bien, en tu papel de lector y en los años de experiencia que ya tienes, ¿no? Y, donde cada vez pues las lecturas ya son selectivas,
¿Cuáles son los libros que recomendarías, ¿no?, para iniciarse en poesía? Eh, Siempre en primer lugar, todos los libros o los poemarios de Vallejo, ¿no? ¿No? Que tiene como 4 poemarios, creo, ¿sí? 4 o 5 poemarios, ¿no? Son libros que son muy buenos, ¿no? A partir de ahí, creo que también, ¿no? Todos los poetas peruanos de los 80, luego los 90, los 60, que llegó la poesía pues a su cumbre, se podría decir, ¿no? Con diferentes grupos que tuvimos en el Perú, ¿no? Hablo de Perú, ¿no? Pero en el Perú sí se hace buena poesía, ¿no? Siempre hubo buenos poetas, hay buenos poetas, ¿no? Hay buena poesía, ¿no? Cuando uno lee y compara con otros poetas de otros países, pues la poesía peruana es rica, ¿no? Y más aún la poesía puneña. En Puno exporta buenos poetas, ¿no? Por eso es que tenemos COPES en Puno, ¿no? No tenemos uno, tenemos más de 2 premios COPES en la región de Puno, ¿no? Y así, por ejemplo, Oquendo es puneño y tiene buena poesía, y es un, es un gran referente, ¿no? Y de poetas internacionales, pues tenemos, o universales, tenemos, ¿no? Muchos poetas que uno puede también descubrir una tendencia por ese lado, ¿no? Por ejemplo, Neruda, ¿no? Tiene muy, muy buena poesía, ¿no? Neruda. Y tenemos, por ejemplo, de otros países, de Lorca o Darío, ¿no? Cada uno en su momento, ¿no? Que marcaron esa etapa de la literatura, que son muy buenos, ¿no? Claro. Recuerdo que Borges en algún momento mencionaba que un poeta debe iniciarse con la métrica. ¿Pasó eso contigo o iniciaste de inmediato con el verso libre, Rudy? En este caso, la tendencia que nos acoge, pues, ¿no? El verso libre, ¿no? En este caso yo lo tomé, ¿no? Siempre lo tomé, como le vuelvo a recalcar, pues la vanguardia, ¿no? Porque anterior a ello, pues había ciertas reglas para escribir la poesía, ¿no? La métrica, la rima, ¿no? Cosas así. Pues a partir de la vanguardia, pues llega el verso libre, pues en este caso, y pues como ustedes pueden ver, lo que escribo es verso libre, ¿no? Claro. ¿Y cómo encuentra Rudyard Willy la inspiración? ¿O en dónde lo encuentra? Eh, la inspiración para la poesía pues está en todas partes, ¿no? En este caso conmigo sucede así, ¿no? En todas partes, ¿no? En este momento, por ejemplo, todas estas cosas que me rodean, ¿no? Pues podría generar poesía, ¿no? O donde estén ustedes, ¿no? También puede generar poesía, ¿no? No necesariamente buscar una noche estrellada y de ahí, o acosar al momento de acostarse, ¿no? Yo creo que cada uno encuentra ya su forma de escribir, ¿no? Y cada uno tiene la manera de hacer poesía. Claro. Esto me hace recordar lo que mencionas, no sé si a Rilke, creo que en sus cartas, Cartas Rilke. ¿no? A un poeta, ¿no? Menciona que en una de las cartas que debe iniciarse uno con la naturaleza, si mal no recuerdo. Entonces, me hace recordar a esa parte, ¿no? Cuando dices que la poesía pues está en todos lados, ¿no? O puedes encontrarlo en cualquier parte. Bien. Eh,
La siguiente pregunta que, que tendría para ti es, ¿qué consejo le darías a la gente joven que empieza a escribir poesía? Eh, pues siempre, como a mí como me recomendaron a mí, leer, pues no hay de otra. La única forma de, tal vez, ¿no? Lo que sucede conmigo, con otros poetas, ¿no? Leer, ¿no? Hurgar la poesía, la literatura en general, ¿no? No solo para escribir poesía no es necesario, pues, leer puramente poesía o netamente poesía. En este caso, ¿no? Hay que abarcar, pues, todos los géneros que tenemos, ¿no? La narrativa y todos sus subgéneros, ¿no? Que tiene. Y pues a partir de ello, pues nace un escrito, pues, ¿no? Que uno tiene, porque en un escrito o en un libro, pues uno encuentra muchas, muchas tendencias literarias, ¿no? En este caso, imágenes literarias, figuras literarias, etcétera, todo lo relacionado que se habla de literatura, ¿no? Se encuentra en un libro, ¿no? Ya sea poesía, narrativa, ¿no? Y, y nada, siempre hay que estar leyendo, hurgando libros, ¿no? Por ahí, y, y así, pues, ¿no? Eh, escribir poesía. Gracias por el consejo, Rudy. Y en qué momento tú sientes que el libro está listo para publicar? Eh, ¿En qué momento? Yo pienso que cuando se habla de la poesía, creo que cuando uno ve el trabajo, cuando uno haya logrado que realmente merezca publicarlo, pues es necesario mostrar a alguien, ¿no? Con lo que sucede conmigo, siempre yo muestro a alguien, ¿no? Que sepa del tema, ¿no? En este caso de la poesía, ¿no? Yo pregunto y si ya está listo para publicar en este caso. Y pues ellos me recomiendan que sí o tal vez no, o hacemos esto o no hacemos esto. Pues no, creo que en la actualidad son tiempos muy diferentes a lo pasado, ¿no? Porque si nosotros sacamos un trabajo como me pasó, pues con mi primer libro, ¿no? Y a veces uno se ilusiona o se emociona y pues desea sacarlo pues del libro, ¿no? Tal vez quiere de noche a la mañana, ¿no? Pero en sí el trabajo falta tal vez algunas cosas que mejorar o trabajarlo, ¿no? Tomar su tiempo. En este caso la palabra correcta sería madurar, ¿no? El trabajo hay que madurarlo y pues me sucede así a mí, ¿no? Siempre estoy preguntando o consultando a alguien que le parece o que sí o ya podría ser y pues al final te dicen que sí o no, pues pienso que llega el momento, ¿no? De, de que se madure el trabajo, hay que madurarlo bastante. Gracias por la respuesta, Rudy. No, esto me recuerda mucho a Ribeiro, creo, cuando ¿no? dejaba por largos periodos, ¿no? sus escritos y los volvía a leer, ¿no? Entonces, imagino que te refieres a lo mismo cuando hablas de madurar, o es que en la poesía eh, se maneja de otra manera. Claro, ¿no? Claro. Eh, para que el trabajo sea conciso, ¿no? Como cualquier otro trabajo, ¿no? Que, que podría haber, ¿no? Siempre es bueno, yo pienso, ¿no? Consultar hacer que alguien lea tu trabajo, ¿no? Ahí uno se da cuenta que sí realmente
es momento para que salga a la luz el trabajo. Gracias. Rudy, ¿estás preparando un libro que se va a publicar pronto o cuánto más vamos a esperar para saber nuevamente de tu poesía? Creo que hasta el momento seguimos trabajando, ¿no? Un poemario, ¿no? Que se va alargando ya en el trabajo, ¿no? Como dije, ¿no? Madurarlo. Creo que está en esa etapa, ¿no? De seguir mejorando el trabajo. No podría decir cuándo, una fecha exacta, un mes exacto para decir, ¿no? Que salga. Tal vez este año podría ser, ¿no? Puede ser que salga un trabajo por ahí, ¿no? Pero esperemos que sí, ¿no? Siempre a uno siempre le viene bien, pues, ¿no? Que salga un trabajo o un libro en este caso. Estaremos a la espera entonces los lectores de poesía, sobre todo, a la publicación que se viene. Bien, y ya por finalizar, ¿cuál es tu opinión acerca de la poesía actual y de la literatura en general, ¿no? En la región? Bueno, Puno siempre ha tenido buenos poetas, ¿no? Por eso es que este eslogan, no sé, ¿no? Que tiene, ¿no? Puno, tierra de poetas y no sé qué más sigue. Y pues sí, Puno siempre tuvo buenos poetas, ¿no? Vuelvo a recalcar, tenemos buenos premios Cortés, ¿no? Que trajeron este premio para Puno, ¿no? Y de que hay buena poesía, ¿no? Que Puno tiene. Y de que no sé por qué no hay mucha continuidad de los nuevos, ¿no? En este caso, nuevos escritores en poesía. No veo que algunos publicaron un libro, un poemario por ahí y más, ya no publican, ¿no? No lo sé por qué, también eso es un tema de investigación, ¿no? Creo que Alexander Ilazaca por ahí sacó un libro mencionando esto, ¿no? Uno se hace poesía, pero no hay continuidad, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y por ahí hacía referencia de que publican uno y un poemario y ya no hay continuidad, ¿no? No sé, ese es un tema de investigación, ¿por qué no hay esta continuidad en los nuevos autores o en los nuevos poetas? Claro, me hiciste recordar una frase, ¿no? que se dice, creo, en Puno, y que la otra vez conversando con Dilmar también hizo mención a esta frase, ¿no? En Puno alzas una piedra y encuentras un poeta, ¿no? Entonces, creo que nosotros también alzamos una piedra y hemos encontrado a Rudy Arwil. ¿Qué es la narrativa, Rudy, en Puno? ¿Qué piensas de la narrativa? ¿Tampoco tiene continuidad o qué es lo que está pasando, ¿no? En la región? Eh, Tenemos muy pocos narradores, ¿no? No sé si podría decir ahí, se están extinguiendo, ¿no? En el caso de la narrativa, porque hace poco se nos fue, pues, Feliciano Padilla, ¿no? Gran maestro que tuve también en la universidad, aunque él no nació en Puno, pero ya, pues, no lo hicimos puneño y pues él hizo bastante narrativa, ¿no? Yo creo que él es el único que hacía, pues que estaba defendiendo, representaba pues a la narrativa puneña, pero en la actualidad no tenemos mucha narrativa por ahí, no sé, supongo que no sé a qué se deberá, ¿no? Pero pienso que ya habrá
nuevos narradores, ¿no? O nuevos escritores en la narrativa, ¿no? Y lo poco que hay, creo que sí, también son buenos narradores, ¿no? Porque tenemos ahí a Javier Núñez, creo que es docente de la facultad, ¿no? Y sí, tiene, bueno, hace poco creo que ha sido mención honrosa en Gemio Copé, ¿no? Y así pienso que debería de haber, ¿no? Debería de continuarse este género de la narrativa. Correcto, Rudy. Y Rudy no tiene de sus planes escribir narrativa porque, no sé, escuché por ahí, ¿no? Que decían que los poetas son buenos cuentistas. El caso de Carver, por ejemplo. Claro, si hablamos de literatura en general, pues en conclusión nos abarca a todos, ¿no? Estamos en un mismo saco todos, narradores, poetas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero la narrativa, tal vez más adelante sería magnífico, ¿no? Hacer un proyecto y escribir, pues, una novela por ahí o una selección de cuentos, ¿no? Podría ser, pero actualmente no tengo ni un párrafo escrito en la narrativa, ¿no? Tal vez hace mucho tiempo algunos pequeños relatos escribía, están por ahí, ¿no? Pero de ahí para adelante no, pero tal vez a futuro podría meterme a la narrativa, sí, ¿no? Y pues defender, pues, ¿no? Como tú dices, a la narrativa. Claro. En todo caso, vamos a estar atentos, ¿no? A los libros que vayas a publicar a futuro. Eso sería mi intervención en cuanto a las preguntas. No sé si los demás tienen alguna pregunta más para Rudy antes de terminar con la entrevista. No sé si va Denis o Ronaldo. Esto sí, ante todo, buenas noches a todos mis compañeros y al escritor Freddy Roddy Aruiriquilla. Sabemos que se ha dedicado mayormente a los poemarios, todo ello, y quisiera saber esto, todos sus escritos, si están estos determinados para un grupo de lectores, si va dirigido para un grupo de jóvenes o es de manera general. Eh, Gracias por la pregunta. Creo que en específico no tendría que decir que está dirigido a un grupo de jóvenes o de personas en este caso, ¿no? Lo que yo escribo es de manera general, ¿no? Hay temáticas de todo tipo en este caso, ¿no? Tanto social, ¿no? Tal vez por ahí psicológico o algún otro tema, ¿no? que podría abarcar, ¿no? Muchas gracias. Como escritor, como poeta, ¿cuál es su principal aspiración que quiere lograr esto en nuestro país, ya sea regional, local o esto, en el ámbito de nuestro país, que vendría a ser Perú? Mm, Es la primera vez que me preguntan sobre cuál es mi ambición o qué quiero con la literatura, qué quiero lograr, ¿no? Bueno, siempre uno, como cualquier otro arte, ¿no? Si nosotros vemos a los músicos, pues igual ellos tienen objetivos, ¿no? O aspiraciones, ¿no? Que, pues que sean el boom a nivel nacional al menos, ¿no? Pues creo que eh, siempre
En este caso, en lo personal, sería bueno ganar un premio nacional, ¿no? En este caso, porque en la literatura o en la poesía, en la narrativa, en la literatura en general, cuando uno pues gana algún premio nacional, ahí es el momento que te conocen o muestras tu trabajo a nivel nacional, pues en este caso, ¿no? Y recién se dan cuenta que dónde estaba ese escritor o ese trabajo, por qué no antes no nadie lo ha leído, ¿no? Creo que lo único que yo quisiera es ganar algún premio nacional, ¿no? Eh, Simple, ¿no? Nada más. Creo que esa es toda la intervención de Denis. No sé si Ronaldo o Iván tienen alguna otra intervención. Buenas noches, Rode, ¿cómo estás? Creo que el saludo es reiterativo por parte de mis compañeros y estamos agradecidos con la entrevista que nos has brindado. Hay preguntas que quizá pueda tener, pero los campos temáticos que se han abarcado son extensos desde mi propia perspectiva, entonces no tendría delimitado qué aspectos más podría resaltar en base a la poesía que tú escribes, pero sí esto, reiterarte el esfuerzo que haces y agradecerte por esta entrevista. Gracias, Rudy. Gracias. Eh, bueno, Rodi, yo tengo, bueno, una pregunta, ¿no? Que tal vez muchos nos vamos a hacer, es acerca de cuál fue la primera, ¿no? Lectura poética que tal vez mencionaste ahí a Oquendo, a Vallejo, ¿no? ¿Podrías tal vez decirnos cuál es tu favorita o tal vez una rima que te haya tal vez impulsado a escribir la poesía? Eh, Esto me hace recordar hace poco, hace unos días, estuve acompañado de un amigo y pues volvió de mucho tiempo por acá, ¿no? Yo le comentaba a Vladimir que no me encuentro en Puno, ¿no? En estos momentos. Siempre estoy más acá por la selva, pues. Y yo le decía, pues, a ese amigo, yo le dije, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, le decía, ¿no? Un verso de Vallejo, ¿no? Y él es un amigo que pues sí lee, ¿no? Claro que no tiene ninguna profesión, pero sí es de leer. Hay muchos, ¿no? Que nosotros podemos conocer. Algunos amigos tienen esa pasión de lectura, ¿no? Y pues él me dice, pues, ¿cómo es eso? Me dice, ¿no? Y yo le decía, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo, pero él quería que le explique, pues, cómo es eso, ¿no? Por qué escribe Vallejo de esa manera? Me dicen, ¿no? Y pues yo le expliqué, ¿no? Por ejemplo, tomé la frase enfermo, ¿no? O la palabra enfermo, ¿no? Cuando uno habla de estar enfermo, pues se olvida, pues, ¿no? De todo. O sea, cuando uno se enferma, pues está ahí, a un enfermo hay que cuidarlo, pues, ¿no? Pero el enfermo no se recuerda, pues, o no se preocupa de nada más, solamente que se preocupa de su salud, pues, en ese momento, ¿no? Lo único que interés que tiene es, pues, mejorarse o sanarse, y ya, pues, o después de sanarse recién tomar algunos, o continuar con el trabajo, con algún quehacer que tiene, ¿no? Y yo le decía, pues sucede lo mismo con esa frase o con ese verso de Vallejo, ¿no? Yo nací un día cuando Dios estuvo enfermo, pero ¿cómo Dios va a estar enfermo? Decía. Pero eso es una poesía completa, pues, ¿no? Tan solamente en esos dos versos o un verso, pues hay un poesía completa, pues. No necesariamente
para que sea poesía en su forma, pues se necesita 2, 3, 4, 5, 6 estrofas, ¿no? Y esto sea poesía, ¿no? Alguien decía, un verso puede bastar para que sea poesía, ¿no? Y Vallejo logra, pues, en cada uno de sus versos, pues cada uno de sus versos de Vallejo es una poesía, ¿no? No necesariamente que comprendan los 5 o 4 versos o estrofas para hacer poesía, ¿no? Y así Vallejo tiene pues muchos otros versos que son una poesía completa, ¿no? Muchas gracias, Rodi, ¿no? Es la importancia que tal vez en muchas personas, ¿no? Que se dedican a la literatura o a leer poesía, pues nos llega a impactar, ¿no? De tal manera que te ha impactado a ti y pues que también nos sirva como ejemplo, como inspiración para nosotros también, ¿no? Para seguir tal vez escribiendo un poco de poesía. Muchas gracias, Rodi. Gracias a usted. Bien, Rudy, bien, permíteme leer un poema de tu penúltima publicación, Recreo del Tiempo, que es el único libro que tengo. Espero tener todos. Claro. Y este poema es pues uno que lo subí a YouTube, lo grabé con mi voz cotidiano, creo que el que más sensaciones ha causado en mí. Cotidiano, Rudy Erwin. Buscar el amor en el lenguaje de los niños, contar las estrellas a mediodía, pensar en llegar a la luna antes de acostarme, es vida. Hablar del amor cuando el corazón ya no sabe en qué pensar, regalar flores, escribir una carta o leer una mentira, aún así sigue siendo vida. Ir a embriagarse en los bares matemáticos, buscando un pretexto y dar de beber al tiempo mientras haya vida, aún así hay algo de vida. Estas calles geométricas están hechos un agosto y veo cómo se teje el tiempo a la sucesión vivida en una ciudad suicidada. Aún así hay un poquito de vida. Gracias por la entrevista y quisiera, antes de despedirme, que nos leas un poema, ¿no? Queremos escuchar uno de los poemas de Rudy en su propia voz. Ok, gracias a ustedes, más bien, por la entrevista, ¿no? Siempre es grato, ¿no? En tener estas entrevistas, conversar o hablar sobre poesía, sobre literatura, ¿no? Bueno, para despedirme, voy a leer este poema, ¿no? Que salió en mi última publicación, ¿no? Que se titula Hablar, ¿no? Y dice así. Si estamos hablando de poesía, estamos hablando de ese desorden de las calles, de aquella ciudad que cobija a todas las personas por costumbre, de aquel universo que tiene ángulos, pero que termina en circular, de ese niño que su orden es el desorden, de ese canto confuso del gallo a las 3 de la mañana, de los días que nacen desde mi sombra, de aquel museo de los sueños que nunca terminan de ser intangibles, de la muerte que ocurre en la sangre, de las hormigas que se comen toda la tierra, de las nubes inquietas que entran en guerra, de las letras que se convierten en silencios, de aquellas quejas de las vocales en un texto, del amor vanguardista, del resto de la muerte después de la muerte, de la casa que no olvida a sus habitantes, de la búsqueda de un título para la vida. Si estamos hablando de poesía, estamos hablando de esa letra que no olvida su origen, de la duración de la muerte, del peso del silencio, de las hojas que no encuentran un sello, de la maduración de las despedidas, del cielo que navega en mis manos, de la canción que nunca se escuchó, del hombre de la forma de las cosas, del código postal del mar, del trabajo de Dios, de los poetas que aman morir por 8 horas semanales, de la locura de los libros, de la poesía con Z y no con S, de los años que nacen a cada 365 versos, del manzano que produce duraznos. Gracias. Muchas gracias a Rudy por Gracias. los versos que nos has regalado. Nuevamente estamos agradecidos con tu disposición y agradecidos por aceptar la invitación. Esperamos pronto volver a
a reencontrarnos de manera presencial ya esta vez y seguir hablando acerca de la literatura y de la poesía. Gracias y tengas una buena noche. Esperemos muy pronto saber de tus próximas publicaciones y cómo nos gustaría pues que Rudy traiga otro Cope de Oro a la región. Gracias, Rudy, por tu disposición. Ya, no, gracias a ustedes, ¿no? Gracias por la invitación también a ti, Vladimir, y a todos los compañeros que están ahí, ¿no? Siempre hay que estar ahí inmersos a la literatura y a la literatura, ¿no? Somos de la carrera, somos de letras, ¿no? Y pues hay que seguir leyendo. Gracias, hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Detén la grabación, Iván.